Vamos a recibir a nuestro querido pastor Peter. Antes de comenzar, le decía yo al pastor Peter, era importante orar porque esto que el Señor nos va a compartir es muy importante. Pido que me acompañen en esta oración, pongan su corazón al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú preparaste de antemano para que, Señor, todo el universo esté atento a lo que tú nos has de hablar aquí en Cruz del Eje. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Sabemos que son tiempos peligrosos y tiempos de mucha bendición y de seguridad que tienes para nosotros. Te pido, Padre, que vengas a mi corazón y me fortalezcas para oírte, para retenerte, y abre mis oídos, quita toda distracción. Por muy sutil que ésta sea, Señor, quiero oír lo que tú hablas de tu corazón a mi corazón. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Okay. Amen. Good morning. Buenos días. Are we doing good? ¿Se sienten bien? We've been thinking about the story of the prodigal son. Hemos compartido acerca de la historia del hijo pródigo. And it's interesting that the Pharisees, who knew the Bible the best, accepted Jesus the least. Y es interesante que los que conocían lo que estaba tratando de decir en la parábola del hijo pródigo, que lo que conocían eran los que menos lo recibieron. The tax collectors and the sinners and the ordinary people received Jesus more than the religious people. Los cobradores de impuestos y los pecadores recibieron más del Señor Jesús que los fariseos. Why do you think that is? ¿Por qué creen ustedes que es esto? I mean, we encourage everybody, don't we, to read the scriptures and learn the scriptures. Nosotros siempre nos motivamos, aprende las escrituras, medita en las escrituras. Right, that's what we do, isn't it? Eso es lo que hacemos, ¿no es así? So where is the problem here? Entonces, ¿dónde está el problema? The problem is the way in which they read the scripture. El problema es la manera en que leen las escrituras. The problem was the lenses through which they saw the scriptures. El problema es la óptica con la cual ellos ven las escrituras. If you read the scriptures, si tú lees las escrituras through the knowledge, the tree of knowledge of good and evil, acerca de entre el árbol del bien y el mal, they will be death to you instead of life. Va a ser muerte en lugar de vida. We have to approach the scriptures through the tree of life. Tenemos que aproximarnos a las escrituras basados en el árbol de la vida. And sometimes what that means is that our understanding, our overall theology has to be renewed. Y esto significa que nuestro entendimiento o nuestra teología que tenemos tiene que ser renovada. Because we've adopted a way of thinking which is incomplete or even in error. Porque hemos adoptado una manera de pensar que es errada o es incompleta. About 10 years ago, the Lord spoke to me one day. Hace como 10 años el Señor me habló un día. And he said to me, y me dijo,
I'm going to take you so deep into the Father's heart Te voy a llevar a la mamá, a la profundidad del corazón del Padre, that it will make perfect sense, que te darás entendimiento perfecto, and everything else will pale into nonsense. y todo lo demás que no es importante será sin sentido. You see, the revelation that we are talking about, En la revelación en la cual estamos hablando, that God is a great Father, que Dios es un gran Padre, will not just change you a little bit, no solamente te ha de cambiar un poquito, it will radically transform you in every area of your life and thinking. te ha de transformar radicalmente en toda tu manera de pensar. And so we have to think about the way we approach the scripture. Así es que pensemos que la manera de que acercarnos a las escrituras, Because normally the Father teaches us in steps, in stages. porque el Padre nos va enseñando en etapas, en pasos. So I mentioned yesterday, Así es que como les mencionaba ayer, and it's a helpful teaching, y es una enseñanza de ayuda, that especially as a young believer, que específicamente como un creyente joven, our mind is a battlefield, la mente es un campo de batalla, and there are battles we have to fight y las batallas que tenemos que pelear, and strongholds we have to overcome. y hay fortalezas que debemos vencer, But we are not supposed to live in that truth our whole life. pero no es que vivamos continuamente en eso toda nuestra vida. We are actually supposed to win, Se supone que nosotros debemos de vencer. which means that our mind becomes renewed. Significa que nuestra mente debe ser It renovada ceases to be a y battlefield cesa de ser un campo de batalla, and becomes a place where we think the way Jesus y thinks. empezamos a pensar como el Señor Jesús piensa. And the same is true throughout different areas of our lives, different truths. Y lo mismo es en esa esencia en muy diferentes áreas de nuestra vida. That sometimes a truth that is helpful at one stage in our journey Y la verdad es una verdad que Él pone que son poderosas en una parte de nuestro caminar, can actually hinder us from seeing the next thing He wants to show us. y a veces nosotros la queremos retener y que nos estorba para la siguiente cosa que Dios quiere hacer. And so I want to encourage you to open your heart to the new things that God wants to show you. Así es que te animo que tú abras tu corazón y te dispongas a las cosas que Dios quiere hacer y renovando tu mente. So yesterday we just began to touch on the goodness of God as a Father. Ayer empezamos a tocar apenas de las bondades de Dios como Padre. And we've been thinking about the heart of the Father for you, for Israel and the lost. Y empezamos a ver que el corazón del Padre por los perdidos, Israel. And everything I've been saying, I've been talking about story. Y todo lo que he compartido con ustedes está relacionado con ello. We started looking at the story behind the story. Y empezamos a ver la historia detrás de la historia. Then we looked at Israel's story. Y vimos la historia de Israel. And in this session, I want to tell you a better story. Y en esta sesión quiero enseñarles una mejor historia. A better story than what you've been told in the past. Una historia que la cual tú has escuchado en el pasado. Because I'm convinced that the biggest need in the church Porque estoy convencido que la más grande necesidad en la iglesia for repentance, por arrepentimiento, for changing our thinking, de cambiar nuestra manera de pensar, is not in relationship no está en relación to abortion de aborto or to anti-Semitism. o antisemitismo. The greatest need in the church for repentance La más grande necesidad en la iglesia de lo que te tiene que is in arrepentir our judgment towards the heart of God as a Father. es nuestra dureza de juzgar el corazón de Dios como Padre.
About 25 years ago, Aproximadamente hace 25 años, while I was in Bible school, cuando me encontraba en el instituto bíblico, I was in a time of prayer and worship. estaba en un tiempo de oración y adoración, And the worship team was singing a song based on Isaiah 40. y estaban cantando en una escritura basada en Isaías 40. But in the song, they changed one word from the way it's written in the scriptures. Y en el canto cambiaban una palabra diferente a lo que estaba en las escrituras. The scripture says, "Do you not know, have you not heard? No has oído, no has escuchado The everlasting God, the creator, el Dios todopoderoso, el creador, does not grow tired and weary." no se cansa ni se desgasta. But in the song, they said, Do you not know? Y en la canción decía, no Have you conoces not tú, heard? no has escuchado, My Father does not get weary. mi Padre no se cansa. And it hit me. Y llegó a mi corazón. I didn't think that God got tired like we get tired, No pienso que Dios se cansa como nosotros because we've had a hard cansamos, day's work. porque tuvimos un día duro de trabajo. But I thought he got tired of me. Got tired of me. Y pensamos que Él se cansó ya de mí. Me coming back to him, having fallen in the same way again. Ir a Él de la misma manera. Me having the same conversation with him. De tener la misma conversación con Él. And as this song was playing, Y cuando estaba ese canto, se seguía cantando, I just began to weep. empecé yo a And I llorar. began to say, no, I didn't know. Decirle, no lo sabía. I didn't know that you didn't get tired of me. Yo no sabía que tú nunca te I didn't cansas de know that mí. you didn't get weary of me. No me había dado cuenta que tú And he nunca te das shifted- por vencido. He shifted something in my heart that night, Esa noche Él cambió algo en mi corazón, because I realized that he didn't feel that way about me at all. porque no me había dado cuenta que Él no se sentía de esa manera como yo lo pensaba que Él se sentía. And that day, things changed. Y ese día que las cosas se empezaron a cambiar, Because of, instead of approaching God just with sincerity, porque antes de acercarme al Señor con sinceridad, I began to be able to approach him with confidence. ahora me empezaba a acercar a Él con una confianza. You know how you can tell the difference. Y tú puedes sentir la diferencia. How big is the gap ¿Qué tan grande es el espacio between what you can pray for others and what you can pray for yourself? que lo que tú oras por otros o lo que oras por ti mismo? Do you know what I'm talking about? ¿Sabes lo que estoy diciendo? That sometimes it's easy to pray for someone else. Es God, muy- would you bless them? Would you prosper them? Would Hoy you heal them? anhelamos, lloramos por otros, sí, por prospéralo, bendícelo al hermano. Es más fácil hacer eso. Sí. But then when it comes to ourselves, Pero cuando se trata de nosotros mismos, we find it more difficult. lo encontramos más difícil. And God began to shrink that gap that day. Y ese distanciamiento que había entre Dios y yo empezó a reducirse. Because there's been a teaching in the body of Christ Porque ha habido una enseñanza en el cuerpo de Cristo, del Señor, that God blesses you so that you can bless other people. de que Dios te bendice a ti para que tú puedas bendecir a otros. I don't believe that. I don't believe that. That He blesses you to bless other people. Yo no lo creo que Él te bendice a ti para que tú bendigas a otros. That is entirely secondary. Eso es secundario. He blesses you because you are His son, you are His daughter, and He loves you. Porque Él te bendice porque eres su hijo, eres su hija. Por eso te bendice. When you have children, Cuando tú tienes hijos, you bless them because you love them. tú los bendices porque los amas. If you have two children, Si tú tienes dos hijos, you don't buy a bicycle for the older child tú no compras una bicicleta para el hijo el otro just so that they can give it to the younger child later on. para que después que se canse se la dé al siguiente hermano. You buy them a bicycle because they will love riding the bicycle. Y tú les compras la bicicleta porque les gusta andar en And bicicleta. yes, maybe someday they give it to the younger child. Y cuando él la pueda dar, él se la va a dar a su siguiente hermano. But that wasn't the point. Pero no ese era el punto. The point was you wanted them to feel loved. El punto es que tú se lo diste porque se You wanted sientan them to
to experience joy. que experimenten el gozo. And so I just want to say the Father loves you and wants to bless you. El Padre te ama y Él desea bendecirte. I mean, this is the language from Psalm 23. Ese es el lenguaje del Salmo 23. He wants to fill your cup till it overflows. Él quiere llenar tu copa que esté rebosando. That's his desire for you. Ese es el deseo de Él como Padre para I ti. don't know if they say it No sé, here in Argentina like they do in America. no sé si aquí lo dicen en Argentina como lo hacen en Estados Unidos. They say the optimist sees the glass half full Que dicen el optimista ve la mitad de la copa llena and the pessimist sees the glass half empty. y el pesimista dice la ve la mitad vacía. You don't have half anything, you have a cup that runs over. Tú no tienes una copa a la mitad, tu If copa está somebody has a half rebosando. full cup, you can fill it up because you have more than enough. Tú tienes tu copa llena porque eres su That is hijo, the su hija y nature es of the más que Father's suficiente. kingdom. That's the nature of the Father's Esa kingdom. es la naturaleza de tu Padre, That you would have more than enough. que tengas más que suficiente. In Middle Eastern culture, En las culturas del Medio they Oriente use that expression, usan esa expresión, my cup runs over, mi copa rebosa, when they would be speaking to the host. para cuando le están hablando al que tienen invitado en su casa. And they were saying, you did everything Y le dices, yo he hecho todo lo que to make puedo my time with you brilliant and amazing. para que el tiempo que voy a estar contigo sea excelente y Every one of placentero. my needs was met and more than enough. Tengo todo preparado para que todas tus necesidades sean suplidas y más. It would be like going to a feast Es como cuando tú vas a una festividad, una fiesta, and the host keeps giving you more food and more drink. y el que te está recibiendo te da más comida, quiere más y te da más alimento y bebida. Just as you were doing with Alison and I and Norma and Enrique. Como ustedes lo han hecho con Alison y yo de vez tras vez. And we have to say, it's enough. Y tenemos que decir, ya, gracias, I'm gracias. full. Ya I'm estoy lleno, satisfied. ya estoy satisfecho. I can't take any more. Ya no puedo comer más. That's what the psalmist is saying. Eso es lo que está diciendo That the ese Father salmo. wants us to be so filled and so blessed Y él quiere que seas bendecido y más bendecido. that we have to say, stop, enough. Decirle, Padre, es mucho, ya. So I began to see more of this. Así es que seguimos viendo más de esto. About 15 years ago, when I was teaching on Luke 15, of Y course, hace 15 años cuando estaba enseñando de Lucas capítulo 15, because the Father gave me some revelation as I was teaching it. y lo digo porque el Padre me dio una revelación cuando yo estaba enseñando. I'd been teaching maybe for almost 2 months just on Luke 15 in my church. Y tenía como 2 meses enseñando en mi iglesia acerca de Lucas capítulo Just 15, coming from different angles, viniendo de diferentes vistas, different puntos de ways of vista looking at the scripture. en la escritura. And I just stopped for a moment. Y me detuve por un momento And I tried to write a little description of each of the 3 main characters. y empecé a anotar escribiendo 3 características del carácter de él, As if I know nothing about the story. como si no supiera nada de la historia. So how do we describe the younger brother? ¿Cómo describo al hermano How do we menor? describe the older brother? ¿Cómo describo al hermano How do we mayor? describe the father? ¿Cómo describo yo al padre? And when I was describing the father, Y cuando estaba describiendo que era el padre, one of the things I wrote down just reading the story again estaba escribiendo cuando ya acababa de leer otra vez la historia. was incredibly generous, even indulgent. Era increíblemente generoso, inclusive dando de más. Now, in my culture at least, Y ahora, en mi cultura al menos, when we use the word indulgent, it's normally a bad thing. cuando decimos indulgente, quiere decir una palabra que es irresponsable en dar las cosas, en It's normally a bad thing, yeah. algo no bueno. And here I am
describing the Father in a way that I think is normally bad. Y yo estaba empezando a describir que el Padre realmente estaba haciendo algo, no estaba bien. But actually, it's not me who describes him that way. Pero no era yo el que lo estaba describiendo. It's Jesus who describes him Pero el that que way. estaba describiendo al Padre era Jesús. And so immediately in my mind, I'm starting to fight. Y entonces inmediatamente en mi mente empecé a luchar. Because part of me is saying, you can't say that about God. Y empecé a luchar. Yo no puedo decir eso acerca de Dios. So I started to look more closely at the story. Entonces empecé a meditar más en la historia que del And more closely about how I relate to God as my Father. y empecé a relacionarlo cómo era mi relación con el Padre And how I related to my children as their father. y cómo yo me relacionaba con mis hijos como su papá. And I had this horrible revelation. Y tuve esta horrible revelación. I realized something, Yo me di cuenta de algo, that I thought I was better than the Father. que yo me di cuenta que pensaba que era mejor que nuestro Padre. And most of the church believes that. Y muchos en la iglesia creemos, We just vivimos don't eso, see it yet. We just don't see it yet. pero no lo vemos. Here's how I realized it. Déjeme decirle cómo me di cuenta de hecho. Tell me if you can relate. Y usted puede decirme cómo se relaciona. I would relate to the Father Yo me relaciono con el Padre when I prayed or when I needed something, cuando oro, cuando necesito algo, that He would give it to me de que Él me lo dé. if number one, I really need it, Número uno, si realmente lo necesito. and number two, I pray just right. Y número dos, es que si estoy orando correctamente. Have you ever read those books about prayer? ¿Has leído libros de oración? Step 1, step 2, step 3, step 4, Paso step 1, 5, paso step 2, 6. paso 3, etcétera. Don't do step 4 before step 2 or it doesn't work. No hagas el paso 4 sin antes haber hecho el paso 2. What nonsense. Es algo que no tiene sentido. That's not how the Father works. Esa no es It's la not how manera he que thinks. Dios obra en tu vida. But I realized that's how I related to Him. Pero me di cuenta que era la manera en que yo me relacionaba con And then I Él. thought about my children. Y entonces empecé a meditar en cómo me relacionaba con mis How many hijos. times I would do something for them if they didn't even ask me. ¿Cuántas veces yo había hecho algo por mis hijos sin siquiera ellos habérmelo pedido? How many times I'd give them something they didn't even need. ¿Y cuántas veces le di cosas que todavía ni siquiera necesitaban? I mean, I would take them out for a meal at a restaurant, Por ejemplo, los podía llevar a una almuerzo. not un because we restaurante. didn't have any food in the house. No y no porque no tuviéramos comida en la casa. I would buy them a t-shirt when I was traveling, Yo les compraba una camiseta de recuerdo de un lugar donde visitaba. not because they didn't have any clothes, No porque no tuvieran ellos ropa, but because I thought they'd look good wearing the shirt. porque yo decía que se van a ver bien cuando se la pongan. We would buy them ice cream. No one needs ice cream. O lo llevé a comer un helado. ¿Cuántos de nosotros les sentimos y les llevamos a comer un helado? We would take them on vacation. Los llevas de vacaciones We do all kinds of things they didn't need and didn't ask. y hacemos tantas cosas que ellos ni siquiera necesitan ni tampoco nos han pedido. And that's when it hit me. Y ahí es donde me llegó a mí. I think I'm a better father than he is. Yo me di cuenta que yo pensaba que estaba haciendo cosas que me sentía mejor padre de lo que él And then I began era. to see it in other places. Y luego lo empecé a ver en otros lugares. Like when you pray for healing Cuando yo oro por sanidad and you are begging God to heal y estamos pidiendo a Dios que sane and twisting his arm behind his back y que forzándole el brazo detrás de él, as if you are more compassionate than he is. como pidiéndole que él tuviera más compasión de la que tú And tienes. we have to overcome his reluctance. Y que tenemos que sobreponernos a que no lo está haciendo, está fijándose And en I ello. just started to see this in area after area of my life. Y lo empecé a ver área tras área de mi vida. And I realized I needed to repent Y me di cuenta que yo necesitaba because I'm arrepentirme. not a better father than he is. Porque yo nunca seré mejor padre que lo que él And it es. began to change something about how I would relate to him. Y eso vino a cambiar algo dentro de mí que nos relacionaba.
And now you won't be able to not see it either. Y quizá también tú lo puedes ver como yo me pasó a You'll mí. catch yourself in these next weeks Lo vas a ver, ahora el Señor te lo va a ir enseñando entre estas semanas que están por as you delante. talk and as you pray. Y cuando tú hablas, también cuando oras. And the Father will tap you on the shoulder Y el Padre te va a tocar en el hombro. and will say, see? ¿Ves? And I think so much of the church has got their view of the Father all wrong. Y veo cuánto en la iglesia tenemos una perspectiva del Padre equivocada. He's a Father who looks nothing like Jesus at all. Como que Jesús no, él no es como las cosas como Jesús. Even though Jesus said, Y aún sabiendo que Jesús dice, I only do what I see my Father doing. yo no hago nada por mí mismo, lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. I only say what I hear my Father saying. Solamente digo lo que mi Padre me dice. And then it says Hebrews that he is the perfect representation. Y donde dice en Hebreos que es la perfecta representación de el Padre. And yet we have this big gap. Y tenemos este grande espacio distanciado. Do you know what lives in the big gap between how you see the Father and how you see the Son? Y sabes tú qué es lo que mora en ese espacio que hay de distanciamiento en cómo el Padre ve y cómo Jesús es. Do you know what lives in that space? ¿Quién vive en ese espacio? Your fear. Tu miedo. That's what lives in that space. Eso es lo que vive en ese espacio. Because if you think Jesus is for you, Porque si crees que Jesús es por ti, but you're not sure about the Father, pero no estás seguro del Padre, that's where your fear lives. ahí está tu temor. Right there in that space. En ese espacio. And we have to come back Y tenemos que regresar to having a view of the Father de tener una visión del Padre that looks just like Jesus. que es como Jesús. I think there's a reason why this happens so much in the church today. Y es una razón por la cual esto sucede tanto en casos en la iglesia en el día de hoy. Sometimes I even wonder if the church today has the worst view of the Father throughout all church history. A veces es por los estudios que he tenido que a veces pienso que la iglesia tiene la peor entendimiento del Padre a través de todos los años anteriores de la iglesia. And I suspect the reason why so many people have this distorted view Y es discierno que muchas personas tienen esta equivocada perspectiva is because their eschatology has shaped their theology. Their view of the end times has shaped the way they see God himself. es por debido a que la escatología de ver los últimos tiempos y en base a eso ver lo que dice la Escritura. Surely that has to be the other way round. Tiene que ser de la otra posición. We have to see the times through the way we see the Father. Tenemos que ver los tiempos como el Padre los ha determinado. Not the other way round. No en la parte You de would manera never inversa. tell a brand new believer, Tú nunca puedes decir este es un nuevo creyente start the Bible by reading the book of Revelation. leyéndoles el libro de Apocalipsis. You say read the Gospels. Lee los evangelios. And I think sometimes we read the Gospels through Revelation, not Revelation through the Gospels. Y muchas veces nosotros leemos a través del Apocalipsis los evangelios en vez del ver a través de los evangelios ver el Apocalipsis. And if we've been trained to see the end times in a negative way, Y si estamos entrenados en ver los últimos tiempos de una manera negativa, and what I mean by that, y lo que quiero decir a través de esto is that the focus is the Antichrist, a deception, and falling away. es el anticristo, el engaño y cayendo y apartándonos de Dios. Not Jesus Christ, his love, and the ingathering of people from every nation, tribe, and tongue. No viendo a Jesucristo que atrae a todas las naciones para hacia Él y los rescata en el último tiempo. That's the reason I wrote the book that's translated into
Spanish, The Return of the Good Shepherd. Y es por eso que el Señor me puso a escribir el libro que usted tiene, está aquí en español, El regreso hacia el pastor. I was tired of books about the end times, Estaba cansado yo de leer libros de los últimos tiempos which are focused on the work of the enemy que está enfocado en el trabajo del enemigo and not on the work of the Father. y no en el trabajo que el Because Padre the hace. Father is not going to watch the end times unfold El Padre no va a ver el desenlace de los últimos tiempos, and sit there with his arms folded and do nothing. en verlo, contemplarlo con los brazos cruzados sin hacer nada. He is at work today. Él está obrando. I mean, if you listen to people who minister in the Middle East Si and in usted- the Muslim nations, Si usted escucha a los que ministran en el Medio Oriente, en medio de los musulmanes, there are millions and millions of Muslims having dreams and visions where Jesus comes to them. millones y millones de musulmanes están teniendo sueños y visiones donde Jesús viene a ellos. This is happening so much Y está sucediendo tanto that I've even read reports que he leído reportes, informes, where in some of the newspapers in the Middle Eastern nations, donde los periódicos, o en algunas de las naciones del Medio believers have Oriente, put an ad in the newspaper. They put an ad in the newspaper. que los believers. creyentes, los que ponen anuncios en el periódico, If you've had dreams of a man dressed in white with a shining face, call this number. si tú has tenido un sueño y una visión de un hombre vestido de blanco con rostro resplandeciente, habla a este teléfono, Because the Father is going after the lost. porque el Padre va por los perdidos And He's bringing them in from every y los place. está trayendo hacia And Él de todo especially in the lugar. places the church has forgotten the most or been afraid of the most. Y donde más lo está haciendo es donde no está la presencia de la iglesia o tienen temor de ir a ellos. I've been with the gypsy tribes in northern India, Yo he estado con las tribus gitanas en el norte de la the India, ones who were called de untouchables. aquellos que son llamados los intocables. And many have come into the kingdom. Y muchos de ellos ya viniendo al reino de los All cielos, across Europe, alrededor de toda Europa. the gypsy traveling people. Los gitanos siempre andan I've read errantes. reports that 65% are now Pentecostal Christians. Y he leído reportes que el 65% de esos gitanos son fervientes en el Because the evangelio. Father is going after the lost. Y el que el Padre está yendo por los And perdidos. so we have to have a way of seeing where we are Así es que tenemos que saber ver cómo, en dónde estamos that is focused on what He is doing. y enfocarnos en lo que Él está haciendo. Even in some of the things that are in the scripture, I think we have a negative way of seeing them. Aún cosas que leemos en las escrituras tenemos una manera de verlas de una manera negativa. So, for example, in Matthew 24, Por ejemplo, en Mateo 24 it talks about earthquakes. habla de terremotos. Can anyone tell me in the New Testament, Y me puede decir alguien en el Nuevo Testamento, when do earthquakes take place? ¿cuándo sucedieron terremotos? I can think of 4 times in the New Testament. Hay 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. When do they take place? ¿Dónde sucedieron? They take place Sucedieron during the crucifixion, en la crucifixión, during the resurrection, en la resurrección, when the Holy Spirit comes in cuando the el book of Espíritu Acts Santo 4, descendió en Hechos capítulo 4, and when Paul and Silas are in jail and they are praising the Lord. y cuando Pablo y Silas están alabando al Señor en la cárcel de Filipos. 4 out of 4, 4 de 4, every single time it's a blessing, not a curse. ¿es una bendición o es una maldición? Blessing. Now, I'm not saying every earthquake is a blessing, No quiero decir que todo sismo es una but I'm saying bendición. don't rule out the kingdom of God No deje de perspectiva en su corazón el reino de los cielos, accomplishing things through the shaking of nations. el sacudimiento que trae Dios en las naciones.
So we ended yesterday thinking about Hosea 3 verse 5. Y así es que íbamos nosotros en Oseas capítulo 3, verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. It says that in the end times, Dice que en el fin de los días it is the goodness of God es la bondad de Dios that will provoke the fear of the Lord. que ha de provocar el temor de Dios. And when I first saw that, I couldn't receive it. Y cuando yo la primera vez lo entendí, no lo podía recibir. It contradicted too much of my thinking, too much of my theology. Contradecía mi pensamiento y mi teología. And it sounded a bit ridiculous. Y empezó a sonar esto como ridículo. And that's probably what some of you thought yesterday when we were sharing in the evening. Y probablemente algunos de ustedes lo pensarían de esa misma manera como lo compartimos ayer en la tarde. Because I think we've always assumed the opposite. Porque sí, asumimos siempre lo opuesto. Not that the goodness of God would cause the fear of the Lord. No que la bondad, no pensamos que la bondad de Dios va a causar el Or temor de that the Dios, severity of God sino que bring la the fear of the severidad Lord. de Dios va a hacer que tengamos temor a Él. I wonder if perhaps that's because many of us heard the gospel Quizá muchos entendemos que así fue el Evangelio, at some stage in our past, que en algunas etapas pasadas de nuestras vidas, not as the good news of come home to the Father, no las buenas nuevas de que regresábamos a la relación con el Padre, but as a threat, sino como un temor. come to Jesus to avoid hell. Ven al Señor si no te vas a ir al infierno. You see, the fear of the Lord El temor al Señor is not the same as being afraid of the Father. no es lo mismo que tener temor a Dios como Padre, Because the Father wants to draw you close to Him. porque el Padre quiere acercarte a Él. He doesn't want you to be afraid of Him. Él no quiere que le tenga miedo, Because God is love. porque Dios es amor And perfect love casts out fear. y el perfecto amor echa fuera el temor. How can God be perfect love ¿Cómo puede ser Dios amor perfecto and completely holy, y completamente santo, incapable of evil and sin, incapaz de ser mal y pecar and you be scared of Him? y tener miedo de Él? You see, in the Gospels, En el Evangelio we see the disciples and others experience the fear of the Lord vemos a los discípulos y a otros entrar en el temor de Dios a few different occasions. en algunas ocasiones, And they include these. y estas son algunas. When Jesus walks on the water, Cuando el Señor camina en el agua, when He calms the storm, cuando calma la tormenta, when He casts out demons, cuando echa fuera los demonios, when He raises the dead, cuando levanta de los muertos, during the transfiguration, durante la and transfiguración when He appears after the resurrection. y cuando aparece después de resucitado. All of those times it says they were afraid. Todas las veces que lee usted en la escritura dice que tuvieron temor. Notice not one of those is a negative. Ninguno de esas es un temor que es la situación negativa. None of them include judgment Ninguna de esas incluye or juicio punishment. o castigo. And none of them caused the disciples to question the Lord's love or His goodness. Y ninguno de ellos, de los discípulos, cuestionar su amor y su bondad. They weren't afraid of what He might do to them. No tenían temor de que a ver qué nos va a hacer a nosotros. The disciples were simply amazed by the power of God. Los discípulos solamente estaban maravillados del See, poder I de think the Dios. fear of the Lord is about us being in awe and wonder Y el temor a Dios es para que nos tenga a nosotros maravillados de lo que hace, at His power and majesty. de su poder y su majestad. And that's what defines the fear of the Lord. Y eso es lo que define el temor a Dios. It's just when we are amazed by Him. Es sencillamente nos maravillamos de Él. I remember the first time I felt a little bit of that. Recuerdo la primera vez que experimenté It's a long un time poco ago. de ello hace mucho tiempo.
I was doing a school with Youth with a Mission, y estaba en una escuela de juventud con una misión. and they would have times of intercession. Y se tenían tiempos de And the intercesión. way they would teach intercession Y la manera que ellos enseñaban was intercesión they would get everyone together in small groups, es que se reunían en pequeños grupos and they would say, start by listening and asking the Lord, what would He like you to pray about? y deténganse y de pedirle a Dios qué es lo que tenemos que hacer. And then afterwards we would pray, Y después orábamos. and then they'd bring everybody back. Y luego nos juntábamos todos. And they would ask each group, what did the Lord tell you to pray Y for? cuando les decían a cada uno de los grupos cuando estaban juntos, ¿qué fue lo que el Señor te enseñó, les mostró? And one of the other groups, Y uno de los grupos que estaba ahí, when they came back, they said, cuando regresaron, dijeron, the Lord told us to pray, el Señor nos dijo que oráramos, let my people go, deja ir a mi pueblo. and Germany. En Alemania, The name of the ministry that my parents started before Operation Exodus y el nombre del ministerio que mis padres servían antes de que fundara esta was operación called Éxodo, Let My People Go. se llamaba Dejad ir a mi pueblo. And my father had just been traveling to Germany. Y mi padre acababa de irse en Alemania. And this school I was attending Y cuando estaba yo ahí, was in Hawaii. yo estaba en Hawái And nobody knew my story. y nadie conocía esta historia. So when I heard that, Así es que cuando yo escuché eso, I felt this. entendí esto. Because it was like the Father knew that I was there and gave them that just to show me. Entendí que al estando ahí, el Padre me estaba hablando de que eso y que entendiera que Él lo estaba haciendo. And suddenly I felt very small and He felt very big. Y en ese momento me di cuenta qué pequeño era y qué grande era Él. You see, when we see the disciples experiencing the fear of the Lord in the New Testament, Como nosotros vemos como los discípulos experimentan el temor de Dios en el Nuevo Testamento, the response is always the same. la respuesta siempre es la misma. Worship. Alabar a Dios. Always worship. Alabarlo a Él. You see, if what people label as the fear of the Lord Si las personas ven que ese es el temor de Dios, causes them to run away from God, que considerarían que el temor de Dios es huye de Él, not draw near in worship, no acercarnos a Él y alabarlo, something is drastically wrong. algo drásticamente está I mal. mean, the New Testament word for worship, the main word, Porque en el Nuevo Testamento la palabra Means alabanza to draw near to kiss. significa acercarse al punto de dar un beso. That's the number one word for worship in the New Testament. Ese es la número uno, el significado de la palabra en el Nuevo Testamento. The only time we see something different Y la única manera en que vemos esto diferente is in Luke chapter 5, es en Lucas capítulo 5, when the pagans cuando los paganos are afraid and ask Jesus to leave because he casts the demons into the pigs. es cuando vemos los paganos que le dicen, vete de nuestras regiones, cuando echó a los demonios a los cerdos. Well, of course, pagans will do that Pues sí, los paganos van a hacer eso because they have seen the power of God porque han visto el poder de Dios and they have no theology of the goodness of God. y no contienden el pensamiento, la bondad de Dios. I mean, look at all the gods that are worshipped in history. Vean a lo largo de todos los dioses que a lo largo de la historia se han The alabado, gods of the adorado. Greeks and the Romans. Griegos, los dioses de los romanos. You couldn't trust any of them. No podías confiar en ninguno They de could ellos. turn and do something terrible in a moment. Pueden ellos volverse en un momento. So when they see that, Así es que cuando ellos ven eso their thinking goes, oh no, y dijeron, oh no,
This person has power, esta persona tiene poder, and that normally is bad for us. y realmente eso es malo para nosotros. But this isn't a mark of maturity, Y esa es una marca de, not a mark of maturity. no es una marca de madurez, It's a mark of lack of understanding, lack of revelation. es una falta de conocimiento y de revelación. You see, many believers today Así es que muchos creyentes hoy en día have a theology that's shaped by judgment, tienen teología basada en el juicio and they will even take acts of mercy and grace y tomarán actos de gracia y de misericordia and somehow translate that into judgment. y lo tratan de traducir a hacer juicios. Let me show you how that works in the scriptures. Veamos esto como en las escrituras. In 1 Kings 17, Primera de Reyes 17:18. when Elijah goes to the widow Cuando Elías va a la viuda who is about to starve to death que estaba a punto de morir de hambre along with her son, junto con su hijo, what happens? ¿qué sucede? The father miraculously provides El Padre milagrosamente provee for the widow, the son, and Elijah para la viuda, su hijo y Elías for days, weeks, probably months. días, semanas y probablemente por meses. But then her son dies. Entonces su hijo muere. And what does she say? Y entonces, ¿qué es lo que dice ella? 1 Kings 17, verse 18. Primera de Reyes 17:18. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. She says, you came here Tú has venido aquí to bring judgment. para traer juicio. See, some people are so locked into the idea Mucha gente está en esa of a idea God of judgment que Él es un Dios de juicio that they will distort their experience, y guardan esa experiencia they will distort the scriptures y distorsionan la escritura to somehow come into line with their belief. y para alinearse en esa creencia. I'm amazed when I read about this story Yo me sorprendo cuando leo esta historia, that Elijah doesn't just simply look at her de que Elías no solamente se le queda viendo and say something like, lady, you and your son would have died weeks ago if I'd never showed up. Él podría haberle dicho: oh mujer, si yo no hubiera llegado a ti, hace semanas que tú y tu hijo ya hubieran muerto de hambre. What are you talking about that I came to bring judgment? ¿Cómo que vienes a decirme que he venido a traer juicio? You've just experienced the miraculous provision of God for you for day after day after day. Mira que tú has visto la provisión milagrosa de Dios día tras día tras día. And so then what does Elijah do? ¿Y qué es lo que hace Elías? He says, give the boy to me. Dame el hijo acá. And he prays, Y ora, and the father raises the boy from the y dead. el padre levanta a ese niño de la muerte. In other words, he demonstrates the goodness of God yet again. Una vez más, él demuestra la bondad de Dios una vez más. And then finally the widow gets it. Y entonces la viuda lo entiende. And then she says this in 1 Kings 17:24. Y en el versículo 24 dice lo siguiente: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozca que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Apparently having multiplying food for weeks wasn't good enough. Y al verla, al milagro de que se multiplicaba la comida no era suficiente para ella. I mean, I've never had that. Yo me pudiera con eso sería suficiente. I mean, that's pretty amazing if God just keeps giving you food every day for a long time. Maravilloso, te imaginas que Dios y bueno, lo hace, te da comida todos los días. Do you see how her basic way of thinking Puedes ver cómo esa manera de pensar caused her to distort the facts causa de distorsionar los hechos and make a negative out of a positive? y ver lo negativo en vez de lo positivo. Look at
In contrast, Abraham. Ahora veamos en contraste a Abraham. When God asks Abraham to sacrifice Isaac, Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, the scripture tells us in Hebrews 11 how he thought it through. en Hebreos capítulo 11 nos explica cómo fue hecho. Hebrews 11, 17 to 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham considers what God has told him. Abraham consideraba lo que Dios le había dicho, And I would say for all the world it looks like a contradiction. y él podría, como el mundo podría decir, esto es una Because contradicción, God has told him two things, right? porque Dios le dijo dos cosas: The promises I've spoken to you las promesas que yo te he dado will be passed down through your generations through your son Isaac. serán llevadas a través de la descendencia de en Isaac. Kill Isaac. Mata a Isaac. How does that fit? ¿Cómo eso encaja? But Abraham knows something by this time Pero Abraham sabe una cosa en este tiempo, about the faithfulness of God and the goodness of God. ver que él conoce la fidelidad de Dios y la fe en él, en Dios. And so he concludes, according to the letter to the Hebrews, Y él concluye, de acuerdo con la carta a los Hebreos, there's only one way both of those things can be true at the same la time. única manera que estas dos cosas sean verdad, And that is that he is going to raise my son from the dead y es que él levantará a mi hijo de la muerte, so that he can still fulfill the promises he spoke to me. para que aún cumplir las promesas que él dijo que iba a hacer a través de You él. see, the goodness of God changes the way we do the maths. La manera, al pensar la manera de Dios, cambia la perspectiva de nuestras matemáticas que hacemos, It takes something that looks like a contradiction y toma algo que parece una contradicción and it turns it into a paradox. y la toma en una manera de una paradox, Yeah, something, two things that look like they can't be true at the con same una, time. de que unas cosas que no parece que una es una paradoja. You see, Abraham's faith in the goodness of the Father La fe de Abraham en la confianza de la bondad de Dios turns this impossible situation, cambia esa imposible situación this crazy contradiction, en esta contradicción loca into just a test. en una sola en probar. And that's why he passes the test. Y por eso él le cree, sigue adelante. In fact, think about what Hebrews 11 says about the nature of faith. Si yo tomo lo que dice Dios, la naturaleza de la fe en Hebreos, Listen to verse 6. escuche la fe, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. It's not enough to believe that God exists. No es suficiente creer que Dios existe, We also have to believe that he rewards. y también tenemos que creer que Él nos da recompensa. What kind of God rewards? ¿Qué What kind of God rewards? tipo de recompensas Dios da? One who is good. Una que es buena. Biblical faith La fe bíblica is belief in the existence of a good God, es la creer en la existencia de un Dios bueno, not just any old God. no cualquier otro Dios. Let me continue to illustrate this by looking at how the goodness of God Y quiero compartirles esto, cómo la bondad de Dios provokes the fear of the Lord, provoca el temor de Dios. by looking at some examples from both testaments. Al ver ejemplos de ambos testamentos, Because even as I was receiving this, I was trying to argue with it. y aún recibiendo lo que Él me ha dicho, yo podría luchar con Él, Because it was foreign to me, this way of thinking. porque es una manera completamente ajena a mi manera de pensar.
So let's start with Moses. Así es que empecemos con Moisés. Exodus 33, 18 and 19. Éxodo 33, versos 18 al 19. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Did you notice how God translates Moses' prayer? Puedes ver cómo Dios le responde a Moisés. Moses says, Moisés le dice: please show me your glory. por favor, muéstrame tu gloria. And the father says, Y el padre le dice: I will make my goodness pass before you. y voy a pasar mi bondad delante de ti. The glory of God is the goodness of God. La gloria de Dios es su bondad. The de glory Dios. of God is the goodness of God. La gloria de Dios es la bondad de Dios. And notice what that glory looks like. Y observe lo que esa gloria significa. What that goodness looks like. Ya lo que esto significa It looks like grace and mercy. es gracia y misericordia. I'll be gracious to whoever I want. I will show mercy to whoever I want. Si yo quiero tener misericordia, le voy a tener misericordia. I mean, isn't that why grace is so offensive to religious people? ¿No es esto ofensivo para la gente religiosa? Because God doesn't ask our permission before He shows somebody mercy that we don't think deserves it. Porque Él no pide permiso para mostrarte su bondad y su misericordia sin que tú se la pidas o le pongas condición. It's amazing when you study the scriptures Es maravilloso cuando estudias las escrituras how often the prophetic word or the word of knowledge que ves la palabra profética y palabra de sabiduría is given to a terrible person. se le da a una persona terrible. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Pharaoh, Faraón, Zacchaeus in the New Testament. Zacchaeus, you know, the climbed as a tree, the short. Zaqueo. I bet there were nicer people in every one of those places. Creo que habría gente mucho mejor en esas reuniones estaban esas personas. But He doesn't ask our permission. Pero Él no les pide permiso. And then listen to what happens Y vea lo que sucede when God answers Moses' prayer. cuando Dios contesta la oración de In Moisés. Exodus 34, 5 to 7. En Éxodo 34, versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. So here we're given even more details about what the glory and goodness of the Lord look like. Y aquí nos da detalles acerca de la gloria y bondad de Dios. It looks like mercy and grace, Es como si la misericordia y la gracia, patience, paciencia, steadfast love and faithfulness, fija la bondad de la fidelidad de Dios, forgiveness and justice. perdón y justicia. And I wonder if justice is listed last for a reason. Y me he preguntado por qué al último pone justicia. Because it seems to me Porque parece a mí that the message of the cross que el mensaje de la is that cruz God always wants to bring mercy and grace, es que Dios siempre quiere enviar misericordia y and we gracia. only end up with justice and judgment Y nosotros nos vamos a que queremos when we keep rejecting mercy and grace over and over again. justicia y juicio y quitando la misericordia y la bondad de Dios. I mean, John 3:17 says, Job 3:17 dice, God did not send His Son into the world to judge the world. Through 3:17. Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo,
but that we might be saved. sino que el mundo fuese salvo por él. If the Father's heart for us was judgment, Si el corazón del Padre fuera su why juicio, did Jesus come at all? ¿para Why qué did vino Jesus come? entonces Jesús? Entonces, ¿para qué vino? He could have just launched us. We would have killed each other sooner or later. Seríamos de todos modos, éramos en pecadores, tarde que temprano moriríamos. And what happens after this in Exodus 34, ¿Y qué es lo que sucede? Como vemos en Éxodo capítulo 34, verses 29 and 30? versos 29 al 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. The goodness of God causes the face of Moses to shine La bondad de Dios hace que el rostro de Moisés resplandezca so much tanto that the people become afraid. que la gente le tenía miedo. And we read a couple of verses later Y vemos más adelante en otros that versículos, after this happened the first time, y después de que esto sucede la primera vez, every time that Moses meets with God again in the tent, y cada vez que Moisés entraba al tabernáculo y pasaba tiempo con the Dios, same thing happens. la misma cosa You see, sucedía. once you begin to see the goodness of God, Si tú empiezas a ver la bondad de Dios, you can't stop seeing it. no puedes detenerse de verla. Once you are tuned in Una vez que tú estás afinado con ello, to see His goodness, de ver su bondad, you start seeing it in places you never expected. empiezas a ver en lugares donde no la esperabas. And the face of Moses shone so much Y el rostro de Moisés resplandecía tanto that he had to cover it. que tú tenías que cubrirte la But notice cara. it doesn't make Moses stop coming to God. Y eso no detenía que Moisés se acercara a I Dios. think after he sees the goodness and glory of God, Y yo creo que cuando ves la bondad y la gloria de Dios, he's coming into God's presence more than he ever was before. empieza a anhelar estar más con Él que It doesn't nunca make him antes. afraid and run away. No está temeroso de correr e irse de Él. I think he is finding excuses to go back into the tent. Creo que Él busca excusas para ir y buscar más de Él. And think about this. Y piensa en relación a esto. Even the reflection Aún el reflejo of the goodness of God de la bondad de Dios causes the fear of the Lord. causa el temor de Dios. What are we supposed to do? ¿Qué es lo que nosotros suponemos que tenemos que hacer? Are we not made in the image of God for a reason? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios por una razón, That we should reflect something of what He is like. de reflejar de lo que Él es. My most crazy prayer the last few years Mi oración más loca que he hecho en estos últimos is años based on something that Jesus said. es basado en lo que Jesús dijo. He said, if you've seen me, you've seen the Father. Si me habéis visto a mí, habéis visto And al so I've Padre. begun to pray, Y empecé a orar Father, to whatever extent it is possible, de la manera, Padre, de la manera que es hasta donde sea posible. let that be true of me. Sea esto verdad en mí. When people see me, Que cuando las personas me vean a mí, they get an idea of what you are like. que tengan una idea de lo que tú eres. That is our calling as the church. Ese es nuestro llamado en la People should iglesia. see the goodness of the Father De que al ver la bondad de through Dios, our lives tú y tu vida in a way that brings them to Him. se impacte de que ellos te vean y se acerquen a Él. Then there's Isaiah. En Isaías Isaiah chapter 6, verses 1 to 5. Isaías 6, versos del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos.
ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaiah sees the Lord seated on the throne, Isaías ve al Señor sentado en su trono, high and lifted up, alto and he cries out, "Woe is me!" y dice: ay de mí. He sees the goodness and glory of God, Él ve la bondad y la misericordia de Dios and it causes the fear of the Lord. y le causa el temor de Dios. Notice again, Una vez más pueden there is ver, no mention here of God's judgment or God's wrath. no se menciona la ira de Dios ni su juicio. Let's go to the New Testament. Vamos al Nuevo The Testamento. Apostle Peter El apóstol Pedro, in Luke chapter 5, en Lucas capítulo 5, 4 to 10. versículos 4 al 10. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Peter experiences the goodness of God Pedro experimenta la bondad de Dios expressed in miraculous favor, en ver un milagroso favor de Dios, miraculous provision, mi provisión milagrosa, and he falls to his knees. y él cae de rodillas. And what does Jesus say to him? ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Do not be afraid. No tengas temor. The Apostle John, El apóstol Juan, Revelation chapter 1, 12 to 18. Sorry, Enrique. Apocalipsis 1, versículos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. So John sees the glory of Jesus, Así es que vemos que Juan ve la gloria de Dios and he falls down like a dead man. y cae como muerto. And Paul explains why this happens. Y Pablo explica que por qué sucede esto. What is taking place in these kinds of encounters? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de encuentros? In 2 Corinthians 13:18, Segunda de Corintios 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
seeing his goodness and his glory ves su bondad y gloria, transforms us nos transforma so that we become more like him. en ser como Él. I think that's actually part of why he doesn't show us judgment and these other things. Y creo que por eso no nos enseña el juicio y otras cosas más. He's not trying to make you full of judgment. No quiere que tú seas lleno de He's trying to juicio. make you full of mercy and grace and goodness. Él quiere que seas lleno de la gracia, la bondad y su misericordia. And John is even more clear when he writes to the church. Y Juan es más claro cuando escribe a la iglesia. 1 John 3 verses 1 and 2. Juan capítulos 3 versículos 1 y 2. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. I don't know about in Spanish, but in English the translation doesn't do this verse justice. No sé en español, pero en las versiones en inglés no le hace justicia este versículo. Because when it says at the beginning, see what kind of love, Porque al comienzo dice, mirad cuál amor. we use the word what in English so cheaply. Y usamos la palabra en inglés muy diluida. Like I might ask my wife, what's for dinner? Es como si le dijeras a mi esposa, ¿qué hay de comer? But this particular what, Pero la voz lo que dice the ahí, Greek word being used here, la palabra griega usada ahí, it only is used in a few places in the New Testament. solamente se usa un par de veces en el Nuevo Testamento. It's used when the woman cries on Jesus' feet and wipes them with her hair. Se usa la primera vez cuando la mujer que viene enjuga los pies del Señor con sus lágrimas y sus cabellos. And the Pharisee thinks, Y el fariseo piensa, if he was a prophet, si él fuese profeta, he would know what kind of woman. sabría qué tipo de mujer es. It's used when Jesus tells the sea to be calm, that calms the sea, calms the storm. Él la usa también, okay. La siguiente vez es cuando él calma la tormenta. And the disciples say, what kind of man is this? Y cuando los discípulos que dicen, ¿qué tipo de hombre es este? So this is the what of surprise. Es una palabra de sorpresa. When you are completely amazed. Cuando estás completamente maravillado. Not just a casual what. No una casualmente que mirad como. You see, and what this verse is saying Lo que dice este verso dice is the more that we see him es que entre más lo vemos a as él he is, como él es the more we are transformed to become like him. y siéndose más transformados para ser como él. He reveals himself to us Él se revela a nosotros that we might be changed to become like him. para que ser transformados para ser como Again, él. that's why Romans 2 verse 4 Y es por eso que Romanos 2 versículo 4 says that it's God's kindness that leads us to repentance. y es que el amor de Dios nos trae hacia al perdón y el arrepentimiento. In these days, En estos días he is transforming us Él nos está transformando to become kind like he is kind. de ser como Él es. I mean, come on. The world does not need more judgmental believers. Hermanos, el mundo no necesita más oír de juicio de lo que está recibiendo. Instead, what is it crying out for? ¿Qué es lo que está diciendo? Romans 8:19. Romanos 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
I remember reading that a few years ago and I was just amazed Cuando yo leía ese versículo hace un par de años atrás me maravillé because I thought that it should say porque pensaba que debería de decir the revealing of the Son of God, revelación del Hijo de Dios. not the sons. No Plural. hijos en plural. You see, the world is crying out for El mundo clama angustiado the revealing of the mature sons and daughters por la madurez y manifestación de los hijos y las hijas de Dios, who look que lo que ven and think y piensan and feel y sienten and speak y hablan and act y actúan like the Father. como el Padre. That's what the earth is crying out Esto for. es lo que la tierra está clamando. When those sons and daughters are revealed, Que estos hijos e hijas de Dios sean manifestados, it will become the fulfillment vendrá a ser el of cumplimiento Habakkuk 2:14. de Lucas de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Our Father will make His goodness known throughout the entire world. Nuestro Padre Dios manifestará toda su gloria en toda la tierra. So I just want to close by challenging you. Y quiero concluir desafiándoles. Can I invite you to repent? Te puedo invitar a que arrepientas, To change your thinking De about the nature of the que Father. cambie tu pensamiento en hacer relación a la Can we just naturaleza del stand to our Padre. feet? Podemos ponernos de pie And I want to pray. y voy a orar. Father, forgive us. Padre, perdónanos. We have tried to threaten and bribe people into the kingdom, Hemos tratado de intimidar y atemorizar a las personas para que entren a tu reino, telling them that they need Jesus to avoid hell or have a better life. diciéndoles que si no tienen a Jesucristo se van a ir a condenar al infierno. Forgive us. Perdónanos. We should just be inviting them home to you. Sencillamente debemos invitarlos Showing them que what you're vengan a really casa like. contigo y te conozcan quién So that they verdaderamente want to eres, come home. de tal manera que anhelen regresar a casa. Father, forgive us. Padre, perdónanos. When we've invited people to help the Jewish people Cuando hemos invitado a personas que ayuden al pueblo judío, to return to Israel que regresen a Israel, in order to receive blessings de tal manera que nos podamos recibir bendiciones or to avoid cursing. o evitar ser maldecidos. Father, we want to invite people to participate Queremos invitar a las personas a participar, just because you love the Jewish people. sencillamente porque tú amas al We pueblo don't judío. need blessings or curses to do it. No necesitamos maldiciones o bendiciones para que They're ellos your lo hagan, family. porque son tu And they familia matter to you, y te importa a ti, so they matter to us. también nos importa a nosotros. Father, forgive us Padre, perdónanos. when we have begged you for your provision and your healing, Te suplicamos cuando que nos sanes y nos proveas, because we've judged your heart porque juzgamos tu as corazón, less giving or less compassionate than our own. que es menos compasivo que el corazón nuestro. And so right now, Así es que en este we momento lay down our judgments against you. dejamos estos juicios delante de ti. We say that you are enough. Te decimos que tú eres suficiente. No other incentive is necessary. No otro adicional incentivo es necesario. We love the way that you love us. Le amamos la manera en que tú nos We love amas. the way that you love others. Le amamos la manera en que tú amas a otros. Father, make us more like you. Que seamos más que como tú. Cause us to encounter your goodness and your kindness Y que nosotros entendamos
por tu bondad y tu misericordia to such an extent a tal grado that it provokes the fear of the Lord in other people. que provoque el temor de Dios en otras personas. To the maximum extent possible, Al máximo de lo que es posible para mí, let the words of Jesus que permite que las palabras que Jesús dijo also be said of us. sea también dichas a If you've nosotros. seen me, Que si me han visto a mí, you've seen the Father. han visto al Padre. Amen. Amén. Amén. So, Father, we ask Así es que, Padre, te pedimos that in this house que en esta casa and the other churches represented here, y de todas las otras iglesias que están that representadas they would aquí, become de que ellos vengan a ser, lighthouses of your goodness and your glory sean casas de tu bondad y de tu in the gloria, places that you have placed them, en los lugares donde tú les has puesto. and that people would come in here Y las personas que vengan aquí and they would experience what Paul writes about in y Corinthians. que puedan experimentar lo que Pablo That escribió you en would Corintios, reveal the secrets of their que hearts, tú reveles los secretos de su and they corazón would say, y que puedan decir, God is truly among you, ciertamente Dios está en medio and de they would come vosotros, into a place of worship y puedan entrar and en lugar out of a place of de confusion. gozo y no en lugar de confusión. So we bless this house Así es que bendecimos in esta the casa name of Jesus. y estas casas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Aleluya.